Bueno, habiendo dado un tiempo prudencial, vamos a empezar con el golpe. Hoy me ven, me ven a mí con cámara de entrada, porque hoy va a ser una weekly 100% de Argentina. Ahora, bueno, cambiamos un poco el enfoque de las weeklies y vamos a tener por mes una weekly que va a ser 100% Argentina, una weekly que va a ser 100% de mercados del exterior, como fue la de la semana pasada, así que vamos a tomar un poco esa dinámica. En este caso vamos a hablar de varias cosas sobre Argentina. Primero, bueno, la verdad que tenemos que hacerle un poco de mirar al elefante en la habitación, que es un poco la sequía que no se habla mucho en mercados financieros, pero bueno, va a tener su impacto. Básicamente tenemos el tercer año de niña consecutiva. Después tenemos un poco el tema de las subas de tasas en el mercado de renta de pesos. Bueno, capaz que también hubo alguna suba de tasa en el mercado de dólares, pero en esa sección vamos a hablar más que nada del mercado de pesos. Y en lo último vamos a hablar un poco del dólar y de los trades electorales. Quedó medio todo junto en ese último, era un poco fuerte ponerle el otros, pero bueno, vamos a poner dólares y trades electorales. Como verán, esta weekly va a tener un poco un enfoque de un poco lo que estuvo pasando con Argentina, y además cosas, digamos, del Corporate Focus, en que hablábamos un poco más de cash management, un poco de pesos, así que vamos a tener como una combinación de todo eso. Primero, tenemos el tema de la sequía, ¿sí? La tercera niña. Básicamente lo de la tercera niña es porque tuvimos 3 años de niña, de año de niña consecutiva. Año de niña corresponde a precipitaciones inferiores a la media, ¿sí? Entonces ya de por sí tenemos que es una situación extraña, digamos, no suele darse así, pero esto se traduce en, bueno, pocas precipitaciones, ¿no? Esto un poco lo que estuvo pasando, digamos, es que afecta más que nada en este momento al trigo, ¿sí? La producción de trigo. Si ven un poco esto de cómo estaba la situación hasta mediados de octubre, tenemos que el cuadro era bastante preocupante, ¿sí? Vemos que en todo lo que es el país, digamos, este gráfico que informa la Bolsa de Comercio de Rosario, vemos que la seca era bastante importante y con precipitaciones muy por debajo de la media histórica, ¿sí? Luego de esto, por unas lluvias que hubo hacia fines de octubre, la verdad que esto mejoró un poco el cuadro, ¿sí? Estuvo lloviendo, ¿sí? Algunos saben, bueno, yo soy de Rosario, por esta zona la verdad que estuvo lloviendo bastante, del fin de pasado, digamos, en lo que es el núcleo, digamos, de la zona núcleo agrícola también estuvo lloviendo, e importante también, algo también estuvo mejorando la situación de humedad en el sur de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? Digamos, la semana pasada, cuando arrancó la semana pasada, empezamos a escribir la weekly, bueno, cayó una helada bastante brutal, digamos, en la zona, digamos, en esta zona, sur de la provincia de Santa Fe, un poco el este de la provincia del sureste de la provincia de Córdoba, y el norte de la provincia de Buenos Aires. Eso, la verdad, es que no deja para nada bien al trigo, si ahí tenemos unas fotos de la siembra. Quizá, bueno, no diga mucho la foto para el que no conoce el trigo, digamos, pero eso es una situación donde el trigo debería estar bastante más alto en la época del año que estamos, y la verdad es que la helada no lo dejó muy bien parado. Así que en este caso deja bastante complicada la situación del trigo, toda esta, digamos, toda esta conjunción de sequía y helada, digamos. Ahora, el trigo, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a decir que, bueno, que la verdad que lo que importa, la cosecha gruesa, digamos, está en la fina, digamos, y la cosecha gruesa es maíz y soja, pero bueno, el trigo, ¿importa? Ahora vamos a verlo, digamos. Mientras tanto, ¿sí? La Bolsa de Cereales de Buenos Aires hace un relevamiento de cómo está la condición del cultivo, ¿sí? Más o menos se fijan una cuestión cualitativa de si está regular, regular a mala, normal o excelente a buena. Fíjense que en lo que es el año, todo lo que la zona que fue más afectada por la sequía, ¿sí? La más afectada por la sequía,
es el centro norte de la provincia de Santa Fe, toda la provincia de Santa Fe, digamos, parte de la provincia de Córdoba, ¿sí? Lo que sería el este de la provincia de Córdoba, el sur de la provincia de Córdoba, y después tenemos a la provincia de Buenos Aires por otro lado, ¿sí? Que el norte de la provincia de Buenos Aires está dentro de la zona núcleo norte, ¿sí? Entonces, esta columna que dice núcleo norte también te incluye al norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, tradicionalmente, la zona triguera por excelencia, digamos, en los que más producen trigo y que son más especializados al trigo, como es un cultivo de invierno y no le molesta tanto el frío al trigo, es el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Toda esa zona, digamos, es bastante triguera, digamos. En ese caso, lo que vemos acá es que, bueno, la verdad es que no está en excelentes o buenas condiciones en su gran mayoría, pero dentro de todo está más o menos normal, ¿sí? Con caídas de rindes, pero más o menos normal. El problema es en todo el resto. Fíjense que acá, dentro de lo que es la zona núcleo de producción de agrícola del país, es un desastre, digamos. O sea, es un desastre y bastante complicado. La verdad es que por este lado lo que parece es que la verdad que va a estar bastante complicada lo que va a ser la producción. Fíjense que cómo se traduce esto en números, digamos, como para decir, bueno, está bien, ¿qué importa que sea normal, a mala, excelente? Bueno, veámoslo en números, digamos. La producción de la campaña pasada, ¿sí? La 2021-2022, o sea, lo que se cosechó en diciembre y enero de pasados, digamos, fueron 22,5 millones de toneladas. ¿Sí? O sea, la verdad es que estuvo bastante alto. Venimos de un año de producción bastante alto, ¿sí? Así que tampoco es que vamos a estar o sea, que se aleje esto, en parte también tiene que ver un poco con un retorno a la media, pero bueno, año pasado, 22,5 millones de toneladas. Producción para la campaña de 2022 a 2023, obviamente, acá estamos hablando de estimaciones, ¿sí? No estamos hablando del número real porque todavía no se levantó nada, pero estimaciones es 13,8 millones de toneladas. Esta es la estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires continúa con un pronóstico de más o menos 15 millones de toneladas. Sin embargo, cuando uno habla con gente del mercado agropecuario, la verdad es que en general, cuando están todos estos eventos, son gente bastante pesimista, y lo que me comentaban, digamos, es, no, todo mentira, esto va a terminar abajo de 13. No lo sé, digamos, habría que ver. También siempre la gente del mercado agropecuario culpa, digamos, a las estimaciones como que van acusando el golpe de a poco, entonces como que bueno, que dicen que esto va a seguir cayendo de cara a la cosecha. No sabemos, la verdad, pero bueno, por ahora tenemos que ya el pronóstico más optimista que tenemos de la bolsa de cereales es de 15 millones de toneladas. Así que es una caída importante. Si comparamos este 22,5 contra el 13,8, tenemos una caída del 61,3% de la producción. Ahora, ¿qué importa si cae la producción si el precio sube en la misma cuantía? Entonces, ante esta situación, veamos qué pasó con el precio. El precio no subió en la misma cuantía. Entonces, acá lo que tenemos esto es el futuro de trigo Matba, diciembre, Puerto Rosario, digamos, por las dudas para el que conoce, digamos que hay distintos futuros por distintos puertos. Este es el de Rosario. Y fíjense que acá lo que tenemos es que, bueno, el trigo subió bastante, producto de la guerra, producto de los suba de commodities, etcétera, pero ahora, como estamos respecto de la misma, o sea, year on year, respecto de cómo estaba el futuro de diciembre de 2021, estamos un 44,8% arriba. No alcanza, no se llega, digamos. Entonces, ¿qué impacto tiene esto un poco en lo que es la cosecha argentina? Nuevamente, con este gráfico de la bolsa de Rosario, estos gráficos, en realidad, hay una cuestión que ese pronóstico de 13,8 millones de toneladas lo largaron hacia mediados, fines de la semana pasada, y este es un gráfico anterior incluso. Entonces, es posible que el impacto incluso sea distinto. Pero ahora les comento por qué puede llegar a compensarse un poco todo eso.
Fíjense que lo que se muestra, digamos, de lo que es el saldo exportable, ¿sí?, de trigo, tenemos que el trigo, acá en Argentina, parte nos lo comemos, parte lo exportamos. ¿Sí? Eso es un poco, no es ninguna genialidad lo que acabo de decir, pero nosotros en Argentina, más o menos el promedio es casi 7 millones de toneladas nos lo comemos, el resto se exporta. Fíjense que el año pasado, con 22,5 millones de toneladas respecto a un consumo interno de más o menos 7 millones de toneladas, dejó bastante saldo exportable. Y eso se ve directamente en lo que son las exportaciones. ¿Sí? Acá sí vemos las columnas estas, es las exportaciones en millones de dólares. El año pasado el trigo aportó, ¿sí?, en exportaciones 4.600 millones de dólares. ¿Sí? Con la seca y la suba de precio, fíjense que ya en julio el impacto era tranquilo, ¿sí?, con buenos precios, tranquilo. Ya en septiembre se ve un poco más complicado, ¿sí? Y ya en octubre estamos en casi 3.000 millones de dólares, ¿sí? O sea, esto es un impacto de 1.500 millones de dólares menos, ¿sí?, que el año pasado. Recuerden también que el año pasado, o sea, esto se cosecha y se exporta entre diciembre y enero. No tiene un match perfecto, digamos, no es que estos dólares sí o sí van a entrar en diciembre o enero, porque hay una cuestión del el clásico percibido contra el devengado contable, digamos. Las exportaciones son según el devengado y el ingreso de dólares son el percibido, porque básicamente uno puede exportar, retrasar la liquidación y eso después entra más adelante. Así que no es perfecta la comparación, pero bueno, dentro del barrio, digamos, de diciembre y enero, van a entrar 1.500 millones de dólares menos. Esto, nuevamente, es con una producción de soja, una producción de trigo superior a la que se está estimando en este momento, pero anoche cambió un poco el panorama porque o sea, Rusia tiró abajo el acuerdo que tenía para que el trigo ucraniano salga de puertos rusos, entonces eso genera una rispideces, digamos, y tensiones en el mercado internacional del trigo que hicieron que salte un buen salto de precio, pero nuevamente, ya el trigo estaba cotizando en Argentina un poco por encima, digamos, de, el precio teórico de lo que cotizaría respecto de afuera. Entonces, hay que ver hoy cuando abra el mercado, todavía no tenemos indicación de precio, si se replican los saltos de precios de afuera, o si tenemos que se come parte de ese spread que estaba cotizando por encima. No lo sabemos, por eso les decía, o sea, por más que haya una baja de producción, este salto de precio quizá te compense un poco las cosas, habría que ver cuando la Bolsa de Comercio de Rosario actualice este gráfico. Fíjense también acá, es que cuánto aporta el trigo, digamos, y no solo cuánto aporta el trigo, sino cuándo aporta el trigo en lo que es, digamos, un poco lo que es el balance cambiario de las exportaciones, ¿sí? Nuevamente, esto es exportaciones, ¿sí? No estamos hablando de ingreso de dólares. Eso lo quiero aclarar porque para ver el ingreso de dólares tendríamos que ver datos que la verdad que no puedo encontrar con precisión, los voy a seguir buscando para ver, digamos, exactamente cuándo va a ser el impacto. Fíjense que el año pasado fue bastante significativo. Estamos hablando de que entre diciembre, enero y febrero, digamos, se aportaron o sea, como piso 600 millones de dólares por mes. O sea, esto es una situación bastante importante, considerando que durante enero, ¿sí?, y durante diciembre del año pasado, fíjense que el Banco Central terminó en rojo. Entonces, hasta llegar a marzo, que ya empieza a arrancar muy tímidamente el maíz y la soja de primera, no, el mercado, digamos, no fue superavitario en dólares, digamos. O sea, el trigo salvó que esto no sea peor. A ver, ¿qué significa esto? ¿Que va a traer, que va a escasear los dólares en diciembre y en enero? Y puede ser, realmente puede ser, porque también, fíjense en esto, digamos, acá estamos hablando de estos consumos internos históricos desde el 2011 hasta el 2023,
fíjense que estamos hablando más o menos de 7 millones de toneladas. Se estima que el pico fue en 8 y chirolas, digamos, millones de toneladas. Entonces, fíjense que va a haber un problema, porque si queremos que entren esos dólares, o sea, si queremos que entre lo mismo que el año pasado, vamos a tener que comer menos trigo. ¿Qué significa comer menos trigo? Subas de precio de harina, subas de precio de pan, suba de precio de un montonazo de productos de lo que se denomina la mesa de los argentinos. Entonces, ahora va a quedar un poco la decisión de ver más o menos cómo perfila el mes, y si realmente el consumo de dólares no se trata de frenar de alguna otra forma, el gobierno va a tener que elegir entre poner medidas para defender el precio interno del trigo, ¿sí? O sea, claramente limitar las exportaciones para que todos estos aumentos de precio y estos faltantes no se pasen a precio, que ya de hecho se estuvieron pasando bastante, o la formación de reservas, digamos, ¿sí? Entonces es una situación medio del juego del miedo para el gobierno, pero bueno, creo que eso es para enero, que para Argentina es el larguísimo plazo, así que en este caso, fíjense que diciembre, enero y febrero van a ser meses duros en lo que va a ser el balance cambiario del Becerra. Nuevamente, veremos cómo llegamos, veremos si hay nuevas medidas sobre nuevos tipos de cambio, o nuevas medidas sobre, no sé, freno de importaciones. Hay varias cosas que se pueden hacer también por el lado de la demanda para que esto cierre de una mejor manera, ¿no? Ahora, de cara al futuro, ¿qué pasa, digamos, con todo esto? Acá lo que tenemos un poco es lo que es el gráfico, digamos, de pronóstico meteorológico. Fíjense en el gráfico de abajo de todo, ¿sí? El que es azul y rojo, y fíjense que todavía continúa bastante seco. Como les decía, estas últimas semanas estuvo lloviendo bastante en la zona, y eso carga un poco el perfil hídrico, por lo que por ahora no hay tanto temor de cara a lo que puede llegar a ser una siembra de soja, que históricamente la ventana de siembra comienza en noviembre, ¿sí? Para soja de primera. El maíz es un poco más complicado, porque tenemos maíz de primera y maíz de segunda. ¿Qué significa de primera y de segunda? Digamos, no habla de calidad, digamos, sino de ventana de siembra, digamos. Obviamente, mientras más se acerque a una ventana de siembra de maíz de primera, el rinde va a ser mejor, y después va a ir cayendo en rinde, pero bueno, muchas veces, aunque caiga en rinde, al productor agropecuario le cierra la cuenta. Entonces, el maíz de primera se comienza a mediados de octubre, ¿sí? El maíz de segunda, nuevamente, como ya se sabe que se va a tomar una caída de rinde, es como que es flexible, se verá, digamos, cuando se llega, digamos, a esa fecha, pero bueno, es más o menos mediados de diciembre. Toda esta cuestión de sequedad del suelo hizo que esta ventana de siembra de maíz de primera se retrase bastante, ¿sí? Entonces, un poco lo que pasa con todo esto es que, con un retraso del maíz de primera, vamos a ver impacto en lo que vaya a ser la producción del año que viene en maíz. Soja todavía no sabemos, porque nuevamente toda esta lluvia estuvo cargando el perfil hídrico, y la verdad es que la sequía lo que afectó principalmente es al trigo. O sea, el trigo es realmente el que ya sabemos que va a estar mal, digamos. El maíz ya podemos empezar a dilucidar y pensar que vamos a tener caídas de rinde para el año que viene. Habrá que ver más o menos un poco cómo impactan los precios en todo eso, pero bueno, el maíz ya puede tener impactos potenciales. La soja todavía no sabemos, o sea, dependemos de las lluvias futuras, ¿sí? Si de repente ahora esto se calma un poco la sequía, empieza a llover como está lloviendo ahora en la zona, tranquilamente se puede llegar bien a la soja. Probabilidad de que se ocurra, y la verdad que con este año de niña es relativamente, o sea, es de medio a bajo probable, digamos, que la soja no tenga ningún impacto, pero la verdad es que no podemos decir que estamos en una situación preocupante para la soja todavía, sino que va a ser preocupante si no sigue lloviendo como estuvo lloviendo en las últimas semanas. Si volvemos a la seca, la soja también va a tener un impacto. Ahora, todo este retraso de la siembra de maíz, fíjense que acá lo que tenemos es que este gráfico también de la Bolsa de Comercio de Rosario tiene la superficie por sembrar en hectáreas en las columnas amarillas, y la superficie por sembrar como porcentaje de la intención de siembra en la línea bordó, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense que
cada vez más, digamos, esto termina siendo un cultivo de segunda, digamos, ¿sí? Porque al 20 de octubre de cada campaña, la superficie por sembrar, ¿sí? O sea, lo que todavía no sembraron, en general, aunque aumente en número de hectáreas, se mantiene más o menos estable en proporción. Pero este año hay un retraso de siembra histórico, ¿sí? Histórico. O sea, a este nivel, o sea, el 20 de octubre, el 83% de todas o sea, de toda la intención de siembra todavía no se sembró, ¿sí? Entonces no es meramente que el maíz es cada vez más un cultivo de segunda, sino que este año tenemos, además de eso, una situación de retraso por el clima. Y como les decía, esto va a tener un impacto en Linde. Veremos un poco cómo continúa eso. Ahora, ¿qué hizo el gobierno, digamos, un poco por el mercado agro en este momento? La verdad es que la última medida que tenemos es el dólar soja. Como hablamos del dólar soja, digamos, el impacto que tuvo el dólar soja es en reservas, bueno, un poco lo vimos en este gráfico, fíjense lo que fue las compras mensuales de dólares, esto es por el percibido, ¿sí? O sea, esto es realmente lo que compró el Banco Central. Fíjense que lo que fue septiembre, con este incentivo, tuvo bastante éxito la medida. Ahora, fíjense que durante septiembre también fueron subiendo los agregados monetarios, ¿sí? Fíjense lo que es el M3, ¿sí? Que incluye los depósitos a plazo fijo, que subieron bastante. Esto no es estrictamente agro, pero bueno, ya que tengo el gráfico lo voy a mencionar. Fíjense que la base monetaria todavía continúa bastante estable y que levanta el M3. Que es un poco la explicación que tenemos de por qué el tipo de cambio no tuvo una suba de precio interesante, y es que parece que la diferencia entre la base monetaria y el M3 es que el M3 incluye depósitos a plazo fijo, parece que estuvo aumentando bastante en lo que es los depósitos a plazo fijo como, digamos, instrumento de inversión, porque, bueno, ya se sabe que en la cuestión de pesos hay un poco más de desconfianza del MECON que al Banco Central, entonces se va a lo seguro y se va a plazos fijos. Veremos qué sucede cuando se mueve todo eso, ¿sí? O sea, el dólar soja lo que nos dejó es un aumento de los plazos fijos, un aumento de la oferta de dinero, porque obviamente el Banco Central vendía dólares a 140 y compraba dólares a 200, como decíamos, y todavía eso no se movió, ¿sí? Ese dinero está ahí en plazos fijos. Veremos qué pasa, veremos qué sucede. Porque además también lo que vimos estas últimas semanas es que hubo bastantes rescates de los fondos comunes de inversión. Así que veremos qué sucede con ese, con ese dinero. Está ahí on hold. La verdad que yo estoy muy intrigado, digamos, veremos qué sucede. Estoy ansioso para ver qué pasa con eso. Bien, habiendo terminado el panorama del mercado agro, digamos, que bueno, para resumir, es bastante desolador en trigo, en maíz empieza a ser feo, digamos, y en soja todavía queda la esperanza de que se regularice la situación hídrica. Vamos a lo que es el mercado de pesos. Subieron las tasas. No estoy diciendo ninguna novedad, esto lo vimos, esto son las letras del Tesoro a descuento del 1 de septiembre al 27 de octubre. Fíjense que acá tenemos las dos curvas. Obviamente la diferencia es por el mero paso del tiempo, ¿sí? La de noviembre antes eran más o menos unos 40 días de duration, ahora pasó a nada, digamos. Pero fíjense que tenemos saltos de lo que son las tasas, la TEA, digamos, de un 90% en promedio a arriba del 100, casi en promedio. Entonces, esto subió la tasa de las LEDs. Bien, ya tenemos una que subió la tasa. Los fondos se mantuvieron bastante estables en tasa. ¿Qué pasó? Tuvimos bastante de rescates de fondos, entonces puede ser que eso impacte un poco en lo que son los rendimientos. Fíjense que esto es bastante estable para lo que es agosto, septiembre y octubre. Lo que son los temas cero, estamos más o menos en un rendimiento mensual del 4,5, algunos se puede estirar un poquitito más, pero fíjense que tampoco hay tanta diferencia, ¿no? O sea, fíjense en lo que es octubre, porque esto es al viernes, le falta un día de octubre, no hace mucha diferencia. O sea, la diferencia entre el primero de todos los fondos, ¿sí? Que tenemos acá, al Mega Inver Liquidez y al Galileo Pesos en 4,54, digamos, como récord,
al menor, digamos, que estos acá que tienen 4,40, la verdad no hace mucha diferencia, digamos, en el rendimiento mensual. Entonces, en este sentido, esto acá nos deja un poco considerando que, bueno, que quizás es un poco la media. La verdad que para destacar también el que viene bastante bien, digamos, ya que estamos acá, digamos, es el Compass Liquidez, por más que no fue el que más rindió en octubre, la verdad que viene siendo, digamos, viene consistente, digamos, en una de las primeras posiciones. Dentro de lo que es esto, fíjense que respecto de la inflación y los pronósticos de inflación, nunca le gana, o sea, esto ya sabemos que no le va a ganar, y sabemos que va a ser así durante bastante tiempo, así que por este lado, fíjense que las subas de tasas están en los productos del MECON, pero no impactó todavía en los money markets. En lo que son los fondos temas 1, esto es un poco complicado, porque la verdad es que tenemos algunos que tienen algunos instrumentos, otros que tienen otros instrumentos, estos van variando, digamos. En general, digamos, hay algunos que son más conservadores que otros. En este caso, los que están más volcados hacia productos atados al SER, como el Compass Ahorro y el Mega Inver Ahorro, tuvieron un overperformance, ¿sí? Por más de que ahora vamos a hablar de la curva SER, y tampoco es muy esperanzador el panorama, pero la situación es que se ve el rendimiento respecto de los que están más atados a productos del tesoro a tasa fija, como pueden llegar a ser las LEDs. En este caso, fíjense que es bastante heterogéneo, entonces en general para elegir un temas 1 habría que ver un poco más cuál es el horizonte de inversión del inversor, o cuál es la, el objetivo de inversión, no solo el horizonte, sino el objetivo, como para ver, digamos, si vamos a uno un poco más conservador, como puede llegar a ser el Galileo Ahorro, o si el inversor tiene el perfil de riesgo para una colocación de cash management en algo temas 1. La verdad que estar viendo perfiles de riesgo para cash management es curioso, es extraño, pero en un mercado tan volátil como el argentino, digamos que, fíjense que el Compass Ahorro es un fondo bastante bueno en lo que es en los temas 1, pero por momentos tiene caídas de precio que, si te agarran en una colocación corta de una semana, podés llegar a tener problemas a la hora del rescate. Entonces, dentro de lo que es esto, también fíjense que en lo que fue octubre, si le falta un día de rendimiento, permítanme decir que esto es octubre, porque hoy no creo que me cambie la tendencia, también vemos que estamos en línea o por debajo de lo que fueron las tasas del el mes pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos rendimientos? Bueno, la verdad es que también, si vemos lo que son las LECER, fíjense que la suba de tasa acá fue aún más pronunciada. Estábamos de tasas negativas en casi toda la curva del ESER a tasas positivas en casi toda la curva del ESER. Lo único que no me deja decir es que está toda la curva arriba del cero es la LESER diciembre. La verdad que una lástima, pero bueno, sacando el LESER diciembre están todas bien positivas, ¿sí? Entonces, la verdad es que, viendo que hay una desaceleración en la inflación, que no bajan las expectativas, fíjense lo que es en el REM del Banco Central, agosto contra septiembre, septiembre sigue subiendo, digamos, lo que son las expectativas, por más de que haya una expectativa de que desacelere, por más de que realmente desaceleró. La verdad es que, viendo todo esto, decir, bueno, los instrumentos R estaría yendo bastante bien, digamos, dentro de todo, porque ya más o menos todos tenemos una idea de que esto está desacelerando, cada vez más lento, digamos, pero bueno, no importa. Pero la verdad es que estas últimas ruedas, se estuvo hablando de ventas masivas del ESER, y pocos compradores, ¿sí? Tengo un amigo de mercado que siempre, cuando alguien pregunta por qué algo baja, dice más vendedores que compradores. Esto, la verdad es que hay muchos vendedores, hay pocos compradores, y se habla de que de entre los pocos compradores que hay, uno pero muy grande, puede llegar a ser el Banco Central. La verdad es que, nuevamente, esto siempre son estimaciones de traders por cómo más o menos se va moviendo en el mercado el operador, pero dentro de todo parecería que puede llegar a ser el Banco Central. Entonces, como en tiempos de antaño, digamos, mayo, junio de este año, parecería que el Banco Central está nuevamente comprando el ESER. Y por eso, justamente, no se ven rendimientos, o sea, mejores rendimientos en algunos fondos
T+1 o, bueno, movimientos de tasa también en LEDs. Entonces, esto da una sensación de sell-off, digamos. No estamos en una situación como junio, no estamos en una situación donde el mercado se cayó y después de que se cayó intervino el Banco Central. Si realmente es el Banco Central el que está interviniendo, parecería que estaría tratando de que no tengamos un salto abrupto como sucedió en junio, sino de vengar el golpe y suavizarlo un poco más, y bueno, se ve un poco en la curva. Aún así, la venta está, digamos, y la venta se ve porque pusieron toda la curva positiva, salvo la de ser diciembre. Pero fuera de eso, la verdad es que hay un sell-off importante dentro de lo que es la lesera. Si lo vemos en los bonos SER, obviamente, si tenés un sell-off en la curva del SER, algo también va a pasar en la curva SER, porque esto se va arbitrando directamente. Pasamos del 1 de septiembre tener bonos, la parte corta de la curva, así antes o sea, este último bono es el T2X3, el que está en el puntito azul cerca del eje. Ahora fíjense que estamos todos acá arriba, digamos, o sea, está todo bastante más arriba. Y luego continúa la tendencia que siempre venimos comentando, digamos, una curva partida en la cual los títulos post, ¿sí? Elecciones post paso, están cotizando a 2 dígitos, mientras que los cortos están acá abajo. La verdad es que eso no es esperanzador, digamos, de todo este sell-off, pero mientras se pueda ir manejando, continuará porque hay mucha gente atrapada en el mercado en pesos y realmente necesita tener un instrumento en el cual invertir. Bien, pasando a otro instrumento, digamos, que son los bonos dólar linked. ¿Cómo viene un poco el tipo de cambio oficial? La verdad es que está bastante estable, ¿sí? Lo que es la tasa efectiva semanal, digamos, perdón, la tasa efectiva mensual, digamos, de suba de tipo de cambio, ¿sí? Acá tenemos el promedio móvil de 5 ruedas, y fíjense que más o menos desde finales de agosto que estamos en un 6% mensual. ¿Por qué la llevo a tasa efectiva mensual y no lo llevo a una TNA? Porque la verdad es que llevarlo a una TNA a mí no me termina de gustar, porque si yo voy a, o sea, en general hago este análisis para ver cómo viene esto respecto con la inflación, ¿sí? Una TNA no me refleja inflación, lo tendría que llevar una TEA. Y segundo, que llevarlo a una TEA con o sea, tantas variaciones, fíjense lo que puede llegar a ser el diario, me amplificaría muchísimo más esas variaciones y me lo daría a un nivel que es bastante alto. Sumado a que la situación actual en la que estamos con la inflación, ya la inflación la miramos mensual, ya no miramos tanto el dato anualizado, ¿sí? Miramos qué dio el mes. Entonces me resulta un poco más, más fácil para dilucidar de cómo viene respecto de la inflación, ver más o menos cuánto da en el mes. Y si lo mensualizamos, está bastante estable en el 6%. A veces más, a veces menos, sube, baja, pero estamos en 6%. Lo que fue 2022 hasta esto, lo que les decía de finales de agosto, se veía claramente una tendencia alcista o periodos de lateralización con posterior alza, pero dentro de todo se mantenía al alza, digamos. Ahora estamos en un periodo de lateralización. Con la inflación desacelerando y sin sobresaltos, yo creo que esto se mantendría así y que tiene más para desacelerar aún más la suba de tipo de cambio de cara a un año eleccionario que de acelerarlo. A lo sumo, yo creo que si esto pasa a ser positivo en términos reales, o sea que el tipo de cambio suba más que la inflación, va a ser más por desaceleración de la inflación que por aceleración del tipo de cambio oficial. Y una pista que nos dice todo esto es que por más de que tuvimos un dato de inflación hace un par de semanas, digamos que sigue siendo alto, desacelerando pero sigue siendo alto, el Banco Central no movió la tasa, ¿sí? Entonces, además de que tenemos todos los productos del MECON subiendo tasa sin que suba la tasa del Banco Central, acá estamos hablando de que el Banco Central, inmutable frente a esa situación de inflación, no creo que el Banco Central nos acelere esto sin acelerar la tasa, porque también, si este ritmo de suba de tipo de cambio te queda por encima de la tasa, es un incentivo a no liquidar a las exportaciones, obviamente, ¿no? Porque, o sea,
es como que para hacer un plazo fijo a una tasa menor a que quedarme los dólares y no liquidarlos, no tendría mucho sentido. Obviamente, hoy por hoy tampoco da eso, pero sería un margen más chico que hoy, el de hoy, que si aumentasen esto sin tocar la tasa de interés. Ahora, ¿cómo están esto respecto de las expectativas, digamos? Bueno, la verdad es que los futuros están un poco alineándose a lo que es el ritmo de suba, ¿sí? Recuerden, este gráfico lo que nos muestra es en la línea celeste o sea, una proyección de cuánto estaría el tipo de cambio usando el promedio de suba de las últimas 10 ruedas. Fíjense que esto por momentos ha estado mucho más arriba, ¿sí? Entonces algo se están alineando un poco las expectativas. Las tasas implícitas estuvieron bajando un poco, ¿sí? Por momentos esto estuvo todo por encima del 100, digamos. Y bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué están bajando un poco los futuros? Entonces, acá estas son las preguntas, digamos, que nos hacemos, que hay un miedo de riesgo de base, hay realmente una alineación de expectativas, hay una suba de tasas nominales, digamos, que eso hace que la gente prefiera ir a instrumentos en pesos que a quedarse en dólares. La verdad es que, bueno, yendo a la primera pregunta sobre un miedo de riesgo de base, ¿qué significa riesgo de base? Es que directamente el activo subyacente no nos pague, que es lo que estaría pasando en este momento, ¿no? O sea, directamente uno piensa, bueno, van a hacer un salto discreto del tipo de cambio, ¿no? Tiene esa expectativa. El tema es que estos futuros, o estos activos dólar link, porque lo mismo sucede con los bonos dólar link, pagan según el dólar a 3.500, que es el del MULC. Ahora, si ponemos infinitos regímenes del dólar soja, el dólar Malbec, el dólar Tecno, el dólar, no sé, o sea, tenemos que hacer el post de ese dólar más el instrumento que tenés a tu derecha, digamos, va a ser el nuevo dólar. Pero bueno, la situación es que si siguen haciendo eso y no mueven el MULC y no mueven el A3500, tendrías como una devaluación, una suba de tipo de cambio velada, digamos, que no pagaría, digamos, porque al fin y al cabo, para que esto pague, tiene que pegar el salto el A3500, no todos los demás. Entonces, es un poco de miedo de riesgo de base ahí, porque ya el gobierno lo hizo con el dólar soja, entonces deja en los inversores, deja en los operadores una pregunta de, ¿y si me meten infinitos tipos de cambio y yo no puedo, y nunca me paga esto? Y si este es un trade que por más que yo tenga razón, porque va a subir el tipo de cambio de otra forma, digamos, o van a permitir importar con dólares que tengan en cash los importadores, y eso te baje la demanda y no te haga una suba de A3500. Bueno, eso está pasando. La verdad que está pasando, se ve, y ayuda un poco a bajar las expectativas en estos mercados, pero creo que no baja las expectativas generales, digamos, de que algo puede llegar a pasar con el tipo de cambio. O sea, yo creo que si le preguntás a alguien que cerró una posición de futuros de dólar, ¿por qué cerraste? Va a ir más por este lado a que porque piensa que no va a haber ningún movimiento de tipo de cambio, vamos a seguir de así ad eternum, digamos. Entonces, alineación de expectativas, yo creo que no va más por ese lado, va por el otro lado. Y sobre la suba de tasas nominales, la verdad es que no lo sé. Está bien, a ver, se está tratando de arbitrar un poco la situación de estas tasas con otras tasas de la economía, le hace LEDES, le hace, bueno, lecer más las expectativas de inflación, pero la verdad es que eso se está dando más por la suba de las otras tasas que por directamente las expectativas de evaluación, digamos. O sea, los dos se están acercando un poco. Esto está bajando un poco por lo que les comentaba, creo yo, que por el riesgo de base, y las otras tasas también vienen subiendo, así que si se está dando el arbitraje, que en general está roto con un cepo, es más que nada porque se arriman un poco las dos, no solamente por la baja de las expectativas de tipo de cambio, que al fin y al cabo termina siendo una expectativa, pero sobre un tipo de cambio que no se mueve mientras los otros sí. Entonces, medio como que realmente los controles de capitales rompen mucho lo que es el arbitraje de estos mercados. ¿Qué pasó en los futuros de dólar? Dólar link, en los futuros, perdón, en los bonos dólar link. Obviamente lo mismo, tuvimos tasas, 1 de septiembre, 27 de octubre, tasas bastante más altas. Obviamente el T2B2 te termina quedando acá, porque, digamos, termina siendo un arbitraje de tasa en pesos, mucha gente comprando T2B2 y shorteando el futuro noviembre, como para generar una tasa en pesos superior a lo que pueda llegar a conseguir en otros instrumentos de la economía, por eso también lo tenemos por debajo del cero.
ahora cada vez más se está haciendo con TB23, pero en general todas las tasas subieron porque está esta expectativa de que el A3500 no se mueva. Nuevamente, es finito lo que estoy diciendo, digamos, expectativa de que no se mueva el A3500, pero hay una gran diferencia entre decir que no se mueve el dólar y que no se mueve el A3500, digamos, o sea, eso es muy diferente. Bien, pasando al que no quise nombrar otros, pero bueno, acá tenemos el resto, digamos, son los dólares de mercado y los trades electorales. A ver, tenemos acá los bonos en dólares que tuvieron cambios leves, tenues, pero algún cambio hubo, digamos. Los bonos soberanos, los hard dólar, nuevamente tenemos bastante diferencia entre lo que pueden llegar a ser las legislaciones. Acá tenemos más que nada lo que fue el cambio, digamos, de precio, afectó más en el tramo corto que en el tramo largo. Y lo que son los globales, también vemos un poco la misma tendencia. Pero bueno, la verdad es que ver tasas en este sentido no está tampoco tan cerca de la realidad como lo que es hoy por hoy ver paridades, ¿sí? Acá dentro de las paridades se ve bastante que subieron un poco lo que fueron, perdón, que bajaron un poco lo que fueron las paridades y que terminamos nuevamente cerca del 20 de paridad, en el caso de los bonares, mientras que en el caso de los globales tenemos una leve baja, todavía nos mantenemos por encima del 22. A ver, nuevamente, toda esta situación, tenemos días de -1, -1, -1, -1, -1, y un día después de +9, digamos. Yo no creo realmente que esto haya comenzado un nuevo ciclo, digamos, alcista, que entremos en el gran bull market de estos bonos, digamos, sino que también tenemos muchísima volatilidad, tenemos más que nada lateralización, con leve tendencia bajista, pero dentro de todo, acá lo que tenemos es que sin salir de un 30-40% de paridad, los bonos no descuentan el mejor escenario, digamos, o sea, no estamos en eso. Por ahora parece un poco temprano. Obviamente, no estoy diciendo que a largo plazo comprar bonos al 20% de paridad no deje chances de que esto sea un buen trade, pero nuevamente, largo plazo. Hay una cuestión ahí bastante interesante de hablar, eso es largo plazo. Otra cuestión es que esto, comprarlo como bonos para cobrar cupones, no tiene mucho sentido en estos niveles de paridad. Entonces, en general, lo que nosotros recomendamos es tratar de ir más largo, ¿sí? A un bono con más duration, como puede llegar a ser el GD35 o el AL35, para que si vamos a tratar estos bonos como equity de Argentina, bueno, que tengan, que tengan volatilidad de equity, digamos. Y después también hay otra cuestión, es que fíjense que son de entre los más bajos en paridad. Entonces, si yo voy a comprar un bono porque lo veo barato de paridad, dame el de más baja paridad. O sea, ¿para qué voy a ir a un GD30 si lo voy a tomar como equity, si tengo un GD35 un poco más, más bajo en paridad y encima más reactivo, digamos? Obviamente, tomándolo como equity. Estos ya no son bonos, digamos. Esto es todo equity. Equity de Argentina, si le quieren decir. También nos gusta el GD41, o el L41 también, porque estos bonos se dieron en canje de los pares, entonces tienen una mayor protección legal. ¿Va a cualquier inversor de a pie ejecutar esa protección legal? No, es probable que si yo compro ese bono, no voy a ir a quejarme a las Cortes de Nueva York, pero bueno, al fin y al cabo hay manos más grandes que pueden llegar a tener ese bono que sí, y eso en general ayuda a que la negociación, en caso de haber una reestructuración, que por ahora no está en nuestro escenario base, sea más favorable para esos bonos. Se vio particularmente en el PARA, ¿sí? En el PARA esos bonos tenían un indenture más viejo, el del 2005, que es el que les quedó a estos, y se vio, por más de que, o sea, los que tenían el PARA o el PARI, básicamente terminaron en un bono con un poco de mejores condiciones que el resto, digamos, y con mejores condiciones legales. En lo que refiere al tipo de cambio, el contado con liquidación o el MEP, el canje lo vemos subiendo, ¿sí? La verdad que también esto, como lo calculamos con precios de cierre, a veces es medio volátil también, pero vemos que ya estamos en niveles del 5%. En general, hacia fin de año, recuerden que esto cae un poco porque hay una cuestión impositiva ahí que buscan arbitrar algunos inversores. Entonces, piensen que quizás en los próximos meses sigamos con una tendencia
alcista o de lateralización, pero que para fin de año esto puede llegar a caer. Obviamente, si hay un arbitraje impositivo y cae, porque hay mucho dinero, hay mucha gente entrando dinero, entonces fíjense si de repente al inversor le conviene sacar el dinero en ese momento. Ahora, si estábamos hablando de sacar dinero, esto, acá puse, era en abril, digamos, obviamente para el que quiera sacar dinero, no es que en este momento recomendamos no hacerlo, digamos, eso es decisión del inversor, pero bueno, en abril recomendamos, digamos, que lo veíamos muy, muy bajo el cambio en niveles de cero o por debajo, entonces que era un buen momento para tomar posición en dólares afuera, y de última tomar algunos precios afuera que son más convenientes, como lo que sucede en las obligaciones negociables. Si vemos también un poco lo que es el precio a dólares corrientes del el dólar, digamos, y del CCL, si esto es todos precios comparables al último dato que tenemos del índice de tipo de cambio real bilateral del 26 de octubre, vemos que estamos en un tipo de cambio real de crisis, ¿sí? O sea, estamos en niveles bastante elevados. Ahora, ¿sí? O sea, estamos diciendo, esto es un nivel de crisis. Ok, sí, pero estamos en crisis. O sea, no es una locura que estemos en estos precios, digamos, o sea, la coyuntura le da motivos al tipo de cambio para estar por acá, y la verdad es que, nuevamente les decía, tenemos ventas en LECER, tenemos ventas en LEDE, tenemos el dólar soja que dejó un montonazo de pesos en la calle que en este momento están en plazos fijos. No digo que estamos fumando dentro de un polvorín, pero, o sea, la situación acá es que de repente yo no dejaría de tomar coberturas, digamos, de tipo de cambio, o no diría que es momento de hacer carry y salir masivamente de los dólares, sino todo lo contrario, digamos, estamos ante una situación donde creo que una chispa podría generar una suba en esto, y además que también, si la inflación se continúa a estos niveles, con la mera lateralización del tipo de cambio, esto va a seguir bajando. Y recuerden lo que sucedió, digamos, en pasado marzo, abril de este año. Obviamente, acá, este salto que tuvimos, este pico que tuvimos acá, está bien, fue porque porque renunció un ministro importante del gobierno, y luego después cambiaron otra vez al ministro, a la ministra. Entonces, un poco la cuestión es que no planteo que esto va a volver a estos niveles de tipo de cambio real, porque está bien, fue por un shock, pero nuevamente la inflación va a seguir comiéndose esto con un gran stock de pesos contingente ahí en la calle de cara a un año electoral, que ya sabemos que en un año electoral el oficial tiende a plancharse para tratar de fijar un poco lo que es la expectativa de inflación, que está tratando, o sea que en general hay un poco más de oferta de pesos. Entonces yo la verdad es que no me parece que sea un momento de salir de esto. Para mediano plazo seguro yo hablaría de mantenerse en dólar, o llevar tímidamente. Por el otro lado, digamos, para el corto plazo podemos llegar a tener 2, como muchísimo, meses de carry de nuevo, pero bueno, después esto vamos a ver qué sucede, y más con la falta de dólares oficiales que va a haber hacia principios del año que viene. Y por último, mandamos un informe la semana pasada sobre el trade electoral en lo que es acciones, ¿sí? Nuevamente, como decíamos, el trade electoral en renta fija parece que todavía tenemos un tiempo de lateralización, puede a mediano plazo eso subir, sí, y en acciones también lo mismo, vemos que el trade electoral en lo que son elecciones más similares a lo que vemos este año, ¿sí? 2015, ¿por qué hablamos de 2015 y no las otras? Porque la verdad es que estamos ante una expectativa, nada material, digamos, pero una expectativa que puede haber un cambio de gobierno hacia un gobierno un poco más pro mercado, ¿sí? Un poco más pro mercado, un poco más a favor de la desregulación. Entonces vemos que pueda llegar a pasar algo similar a 2015. Fíjense que post elecciones lo que mejor rindió fue en la categoría resto, digamos, de lo que serían las cosas, pero bueno, en resto tenemos a Mirgor, que bueno, fue un camión, digamos, que llevó mucho de los rendimientos. Entonces esto acá es un poco, no decirles mentiroso, pero sesgado, digamos. Entonces, viendo los demás sectores, fíjense que en los primeros meses, en lo que fue el de post elecciones, digamos,
En general, digamos, antes de las elecciones, lo que le fue bien fue a energéticas y a exportadoras, porque se esperaban estas desregulaciones de tipo de cambio, y de manera posterior, la verdad es que o sea, las outperformers fueron respecto del inicio las exportadoras y los bancos, pero en el medio las exportadoras tuvieron bajas considerables que probablemente si lo considerásemos desde este punto no daría lo mismo. Y la verdad es que en este momento me parece que es un poco temprano, digamos, para subirse al trade electoral. Después veremos qué pasa, pero fíjense que hasta más cerca de las elecciones, unos 60 o 80 días antes, una lateralización de casi todos los sectores, ¿sí? Salvo lo que fueron también, como les decía, las exportadoras, porque realmente, y esa es una crítica un poco a este análisis, es que la situación es muy distinta también respecto a 2015, salvando los paralelismos, porque no vamos a llegar a post-elecciones con tarifas energéticas, y por eso también el trade energético puede llegar a tener sus riesgos, tan pisadas como en 2015. No vamos a llegar al cambio de presidencia con un único tipo de cambio muy pisado como estaba en 2015, sino que tenemos estos diversos tipos de cambio. Tenemos además que quizás no está del todo seguro, o sea, claro que la oposición tenga muy en claro que tiene que hacer una salida de los controles de capitales como fue el gobierno anterior. Entonces, por eso, si bien hay similitudes, yo lo agarraría con pinzas, pero viendo un poco esto, vemos que la verdad es que nos parece un poco temprano para subirse para un trade de corto plazo. Si hablamos de alguien que va al mediano plazo y no le importa esperarlo, bueno, está bien, puede entrar, porque además tampoco es que tenemos tantos instrumentos por encima de la inflación como para que sean una joya que nos cambie la opinión, pero nuevamente para nosotros falta un poquito. Call to action, digamos, como resumen. Bien, para inversores en pesos, la curva SER ofrece una cobertura contra la inflación inesperada. Pero Mateo, ¿no acabaste de decir que estamos en medio de un sell-off? Sí, está bien, pero la situación un poco del sell-off, digamos, si uno va a vencimiento, no parecería que está en planes del gobierno defaultear y menos de cara a las elecciones, o reperfilar, o hacer ese tipo de maniobras, y menos a inversores minoristas o inversores, lo que es no institucionales. Entonces, por ese lado, la verdad es que la curva SER lo que tiene bueno es que ofrece una cobertura contra inflación inesperada. O sea, si realmente esa desaceleración de la inflación que vemos en el REMU, ese ritmo, no se cumple y va un poco más lento, que es un poco lo que estaban comentando las expectativas de inflación privadas para el dato de octubre, realmente ofrece la cobertura contra esa inflación. Para corporativos, la verdad es que tampoco es que quedan muchas otras opciones, depende muchísimo en ese caso de la propensión al riesgo de cada corporativo. Hay algunos que prefieren estar completamente afuera del mercado SER y quedarse en instrumentos, digamos, a tasa nominal, como pueden llegar a ser las LEDs, y hay unos que ni siquiera eso y prefieren estar en riesgo Banco Central con money markets o fondos, digamos, que estén más atados a pases, a cuentas remuneradas, plazos fijos, digamos, que tienen bastante los fondos tema cero, para tratar de estar un poco más posicionados en riesgo Banco Central. Si alguien va a ir a la curva SER, recomendamos mantenerse en la curva, en la parte más corta, vencimientos hasta mayo, ¿sí? Hasta mayo, incluido mayo, pero hasta mayo, porque a partir de ahí va a empezar la volatilidad la volatilidad de lo que va a ser el tiempo hasta las elecciones. La verdad es que me dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Cuando llegue mayo, ¿qué hacemos? La verdad es que estamos en wait and see, digamos, veremos qué sucede en ese momento, dónde estamos parados. Para mayo en este momento me resulta el larguísimo plazo, y también tomar estos instrumentos como ir hasta vencimiento, porque con los brutos movimientos que hay en la curva, no podemos saber a qué precio saldríamos, digamos. O sea, si alguien entró en SER hace un mes, en este momento está, que no replicó, pero ni por casualidad, a la inflación. Entonces tengan en cuenta eso.
También tengan en cuenta que los money markets y los fondos T+1 pueden ver, y de hecho lo mostramos más arriba, están viendo desaceleraciones en el rendimiento. Eso es un poco atado a lo que les decía recién. O sea, si tenemos que evaluar esto todos los días, como hacen los fondos money market y los T+1, se va a ver la desaceleración en el rendimiento. Por el otro lado, otro takeaway que nos podemos llevar de esto es momento de dolarizar las carteras. La verdad es que la inmovilidad del tipo de cambio en este contexto inflacionario resulta sospechosa, al menos. Está bien que nuevamente estamos mostrando que el tipo de cambio real estamos altísimos, sí, perfecto, pero la verdad es que se están emitiendo pesos para recomprar deuda en el mercado de SER. Tenemos el stock ese de pesos en los plazos fijos, digamos. La verdad es que por ahora todos estos pesos parecen estar en manos de gente que no puede ir al dólar, digamos, por todas las restricciones que ya sabemos que tiene ese mercado. Entonces, por ahora suben los pasivos del Becerra. No sé, digamos, cuánto más durará eso, digamos, o cuándo esos pesos terminan derramándose a gente que sí puede acceder al tipo de cambio. Entonces, en estos niveles nos sentiríamos más cómodos dolarizando los portfolios, nuevamente, y ponemos una palabra rara, la verdad que nunca la usé para esto, tímidamente, como diciendo despacio, digamos, o sea, sin esperar saltos, digamos, muy, muy marcados, salvo algún tipo de cambio rotundo en los fundamentals, pero por ahora no nos sentimos cómodos con decir, sí, el tipo de cambio en estos niveles es compra, compren todo ya, pero la verdad es que no disminuiríamos posición por nada, digamos, y si se puede empezar a aumentar un poco más esa posición, lo recomendamos. Y por último, el trade electoral en lo que es equity parece temprano, ya lo hablamos en el informe, ya lo mostramos acá, y los bonos hard dollar también pueden seguir lateralizando un tiempo más. Mejoras del contexto externo, o nuevos mejoras, digamos, en lo que es el prospecto de las necesidades de caja, como puede ser el acuerdo con el Club de París, que anunció Massa, Massa el viernes pasado, aunque nuevamente todavía no tenemos las condiciones de eso, veremos qué onda. Pueden ser drivers de corto plazo y generarte estas subas de 9% cuando en realidad bajó 1% todos los días, digamos, pero de corto parece bastante incierto este plazo, este trade. Y por el dólar oficial, desaceleración de la suba en 2023, una posible apreciación real más pronunciada por año electoral. Recuerden que en años electorales, esto ya pasó en 2021, se le pegó una apreciación real como para tratar de ayudar al control de la inflación. Y la verdad es que por ahora todas estas cuestiones del dólar soja, el dólar catal, el dólar Coldplay, you name it, van bajando las chances de un salto cambiario en A3500. En A3500, obviamente. Para el que le pusieron el dólar soja durante septiembre, tuvo un salto cambiario, digamos, pero en A3500, que es lo que todo está atado, digamos, parece que están disminuyendo las chances. Así que cuidado si van a ir con esos trades. Bien, preguntas. A ver si quedan algunas preguntas. Bien, acá Edgardo plantea, hola, dolarizar cartera en qué instrumentos. Bien, hablando de dolarizar cartera, a ver, ¿de qué instrumentos estamos hablando? La verdad es que hay algunos fondos locales en dólares, no tienen el mejor de los rendimientos, te voy a ser muy sincero ahí, Edgardo, digamos, o sea, la mayoría, no, todos, digamos, están negativos en el año. Obviamente, la verdad que un fondo esté negativo en este año no es para nada una fuente de reproche, porque la verdad es como que hoy por hoy tendríamos que juntar a todos los portfolio managers, digamos, de los fondos mundiales y preguntarle que no esté negativo que tire la primera piedra, digamos, sería bastante justo hacer una cosa así, pero la situación es que tienen algunos de baja volatilidad que pueden ayudar, como por ejemplo el SBS Latam y el SBS Renta Mixta, si mal no recuerdo. Entonces, por ese lado, son fondos de baja volatilidad que pueden ayudar. Galileo Income también podrían ayudar. El problema es que, bueno, veremos cómo les impacta estos días el hecho de la elección en Brasil, porque en general están bastante cargados de instrumentos brasileños, cosa de estar fuera de riesgo argentino. También están bastante cargados de instrumentos chilenos, entonces veríamos un poco cómo impacta. Pero bueno, eso es para los que realmente no quieren salir del mercado local. Nosotros venimos recomendándose bastante, digamos, que con estos niveles de tasas de productos investment grade en mercados afuera,
realmente parece bastante atractivo para un inversor de mediano a largo plazo, importante, mediano a largo plazo, ir a esos instrumentos. El mediano a largo plazo no lo hablo por volatilidad del instrumento, porque de hecho son relativamente poco volátiles en situaciones normales. Este año fue particular, pero más que nada porque en un momento en el que el canje está en 5%, el inversor tiene que tener una expectativa muy grande, digamos, de querer sacar el dinero del sistema para pagar esa salida del 5%, y bueno, saber que después eso lo va a recuperar más lento en mercados del exterior. Más lento, la verdad que también no sabemos si lo deja acá adentro, si no le pegan con instrumentos locales, si no le pegan también una de esas, digamos, porque o sea, si lo tuviese en GD30 o en L30, ese 5% puede llegar a ser en un día o en sucesivas ruedas. La verdad es que son perfiles de riesgo también bastante distintos, entonces a considerar. La semana pasada enviamos también un informe sobre ONs de afuera, que la verdad que está bueno, y eso me parece que para el inversor que realmente lo estaba pensando, estas tasas la verdad que están bastante atractivas. Hablamos de productos que no son callable, estamos hablando de productos con o sea, empresas bastante conocidas, investment grade, no estamos hablando de ir a high yield ni nada por el estilo. Espero que eso haya respondido a tu pregunta, Adrián. Edgardo. Leandro acá pregunta, ¿es atractivo comprar TV23 y short dólar futuro abril? Muchas gracias. Mira, la verdad es que con ese trade estamos hablando de bloquear tasa en pesos. Ok, sí, está bien, puede ser. La situación ahí con bloquear tasa en pesos, nuevamente, estamos hablando de, a ver, un segundo que vamos a ver lo que son las tasas de los futuros para mostrarte. Estamos hablando de una TNA a abril, ¿sí? De 118.24, a eso habría que ver un poco, sacarle el tema comisiones, sacarle el tema del rendimiento del T23, que también estaba ligeramente negativo. Entonces, por ese lado, sí, a ver, no parece un mal trade respecto para alguien que tenga que bloquear tasa, pero estamos hablando de quedarse en pesos, expuesto al tipo de cambio, expuesto a la inflación. Yo, la verdad, digamos, si es para alguien que tiene que hacer tasa en pesos, un corporativo grande, y ahora explico por qué el tema de corporativo grande, me parece que sí, es un buen trade como para también diversificar cartera. Nuevamente, también, en aras de la diversificación, porque esto va a ser distinto del perfil de riesgo de un money market. Esto te va a rendir más que un money market también, o sea, claramente, acá lo vemos claramente. El tema es que la complicación, digamos, es que quizá para un inversor pequeño no tenga tanto sentido, porque primero que esto también no damos asesoramiento impositivo, pero al menos te voy a mandar a preguntar, digamos, el tema impositivo de las personas físicas con los futuros de dólar y las retenciones de ganancias que eso puede llegar a tener, considérenlo. Y segundo también a considerar ahí va a ser el tema de la gestión, digamos, de la liquidez para pagar las diferencias diarias. Hay muchas empresas corporativas grandes que eso ya lo tienen completamente internalizado y no les molesta. Hay otros que, bueno, hay que hacer quizá un poco de tarea de educación con el inversor para comentarle que va a tener un producto, digamos, que va a tener diferencias diarias, que va a tener que atender a eso, que va a tener que dejar un poco de liquidez, para, al menos en el corto plazo, ver si no tiene diferencias negativas. Eso después un poco andando se acomodan los melones, digamos, pero por el momento, digamos, al menos tenés que hacer esa pequeña introducción. Ah, y también hay una cuestión que tendría que saber muy bien, que tenés una cobertura bastante grande respecto de un salto discreto del tipo de cambio, pero si llegase a ocurrir el salto cambiario, que nuevamente no está en, en nuestro escenario de base, va a tener un producto que le genera una diferencia diaria el día después del salto cambiario, y el otro que no. Entonces va a tener que financiar ese salto, digamos, o al menos cerrar posición, y bueno, va a tener que ver qué pasa también con el TV23, si no es que se lo quiere quedar hasta vencimiento. Carlos, acá pregunta, ¿crees que la opción rumor de importar con dólares propios puede generar presión sobre el MEPS SL? La verdad es que, o sea, teóricamente sí, teóricamente debería pasar. Prácticamente hay que ver qué capacidad tienen los importadores de pasar eso a precios sin que les baje la demanda, o sea, qué tan ávidos van a estar de pasarlo. Yo la verdad es que veo mucho entre colegas de decir, no, pero si todo eso ya está CCL. No sé si realmente todo está CCL, no sé realmente qué pueden llegar a pasar a precio los importadores.
la semana pasada tuvimos datos de consumo con tarjetas que prepara el BBVA, y la verdad es que no se ve muy bien el panorama de actividad. Entonces, por ese lado, la verdad es que no estoy tan seguro de que puedan pasarlo a precio tan cómodamente, digamos, como quizás plantean algunos. Respondiendo a tu pregunta, Carlos, no te quiero mentir diciéndote que sí que va a tener un impacto, pero al menos en teoría algo de impacto debería tener. Va a depender un poco la magnitud de ese impacto, va a depender de cuán proclives son de pasarlo a precio los importadores y que no les genere una caída en la demanda. Gabriel, acá última pregunta. Buen día, ¿pueden los importadores acceder al dólar MEP ahora? ¿Hubo nueva regulación para ellos para acceder? En realidad no, o sea, ahora lo que tienen los importadores es que van a poder acceder con dólares propios. No dice que puedan acceder al MEP o al CCL, pero que bueno, que dólares que ellos tengan, ¿cómo llegaron esos dólares? Creo que va a estar un poco ligera esa pregunta. No, o sea, no necesariamente cambia que ellos puedan ahora acceder al MEP CCL, habría que ver un poco la letra fina de la regulación. Nuevamente, atado a la pregunta que decía antes, teóricamente esto debería tener un impacto, veremos prácticamente cuál es la magnitud del impacto. Nuevamente también hoy esperemos a ver cómo va el mercado, porque con la paliza de los activos brasileños y la región, hoy podemos llegar a tener un día que no vaya a ser muy agradable por la victoria del PT en Brasil. Bien. Siendo las 10:40, habiéndonos pasado un poquitito de lo que es el horario habitual, y viendo que no hay muchas más preguntas ingresando, creo que llegamos al fin, salvo que, bueno, Diego o Pablo quieran agregar algo. No, Mateo, perfecto. Estamos bien, muy Lo completo único todo. que achicó bastante el Bovespa y el Real, la reacción inicial, así que quizás no sea tan movido el día como parecía. Buenísimo, buenísimo. Fantástico. Veremos ahora cómo se siguen desarrollando las cosas. Que tengan una buena semana y buen inicio de rueda.